El cristiano está en una marcha continua y hay asuntos que en nuestra vida necesitan ser resueltos para que podamos seguir marchando. A veces nosotros marchamos sin que Dios nos haya dado la orden. Cuando Dios detenía la nube, paraba porque había asuntos puntuales que había que resolver. Ellos a veces lo ignoraban, pero Dios sí sabía que había en sus corazones como Dios sabe que hay en nuestros corazones. Él a veces necesita parar nuestra vida y nosotros prestar atención qué es lo que Dios nos quiere decir para continuar con la marcha. No dejes ningún asunto pendiente por solucionar. Hemos visto que en esta parada de Hazerot, el asunto, el pecado que toma lugar es la crítica. Miriam y Aarón levantan acusaciones y críticas injustas hacia su hermano Moisés, el líder, la autoridad espiritual. Ahí, aunque ellos también eran autoridad y tenían puestos de liderazgo en la travesía del desierto. Entonces, Dios pesó sus corazones. El corazón de Moisés también fue pesado. Y Dios sigue pesando nuestros corazones, hermanos. Hay una balanza justa, y gloria a Dios que es justa, que va pesando cada uno de nuestros procederes. Eso es delicado, hermanos, porque por nuestro corazón atraviesan todo tipo de sentimientos, de situaciones, y todo eso Dios lo pesa. Así que con Moisés aprendimos la importancia de cultivar la mansedumbre. Luego analizamos el carácter de Aarón. Moisés la víctima, Aarón el cómplice, esa debilidad de carácter que le puso en ese lugar, cómplice, ¿no? Y aprendimos la importancia de tener un carácter moralmente fuerte. Miriam es la que va a tomar hoy lugar. Yo he tenido lucha porque no sabía exactamente qué título ponerle, porque hay tanto para resaltar, y hasta ahora, sentada ahí, el Señor me acaba de dar el título, que se llama Fuera de sus fronteras quedamos leprosos. Fuera de sus fronteras quedamos leprosos. Gracias, Señor. Qué lucha la de anoche. Yo estaba casi como Jacob con el ángel, luchando para que me diera, porque me gusta identificar la prédica con un título. Así que a través de la vida de Miriam y todo lo que ella pasó, pues vamos a mirar este aspecto. Vivimos en un mundo, hermano, hay que contextualizar todo lo que pasa y traerlo hacia nosotros. No podemos quedarnos detenidos en la época del Éxodo. Sacamos principios, enseñanzas, pero tenemos que aplicarlo a nuestro contexto, a esta época, a este siglo. Y vivimos en un mundo, hermano, donde ya no hay fronteras, donde las fronteras están desapareciendo. Estoy hablando de entre el bien y el mal, ¿no? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? No hay fronteras, hermanos. Vivimos en un sistema, el sistema del mundo dirigido obviamente por el príncipe de este mundo, por Satanás, que se ha tomado, bueno, desde el mismo momento de su rebelión, la tarea de ir haciendo que toda frontera sea desdibujada. Ha tenido paciencia. Yo pienso que ha tenido paciencia Satanás. Y desdibuja, y hemos llegado a un extremo que ya no hay fronteras. El cristiano las conoce, amén, pero el mundo no conoce las fronteras. El mundo está viviendo bajo este sistema de que todo es permitido, donde la moral ya no existe, donde se hace lo que se quiere. Estamos viendo cosas terribles. Yo el jueves en la noche saqué un tiempo porque me llega mucha información, pero a veces no me da el tiempo porque, bueno, cuando me toca predicar estoy toda la semana con la prédica, pero saqué un tiempo para ver un documental y quedé aterrada, fuera de todo lo que ya sabemos, quedé aterrada y pensaba en esto: Señor, no hay fronteras para nada, especialmente en la parte moral. Están llevando a la sociedad, a este mundo, a un desconocimiento de todo lo que Dios ha creado para apartarnos y para guardarnos. Lastimosamente, la iglesia también está cayendo en eso. Un sector de la iglesia, como yo siempre lo digo, está cayendo también en eso de no delimitar bien sus fronteras, de no saber qué debo y qué no debo hacer, qué dice la palabra y qué está diciendo el sistema de este mundo. Y muchos caen en esto. Miriam puede ser un pequeño ejemplo de esto. Miriam cruzó las fronteras. Yo he pensado y he intentado, porque la Biblia no lo da, los detalles, digo, ¿qué le pasó a Miriam? ¿Qué pasó con Miriam para que ella fuera la promotora? Porque Miriam es la promotora de todo el conflicto. ¿Qué pasó? ¿Qué le cruzó a ella
en su corazón, qué pudo pensar. Y llegué a la conclusión de lo que llegó, pero no sé qué razón tenía Miriam para caer en eso, si ella amaba a Moisés, ¿no? Así que Miriam cruzó esa frontera. Ella era líder de Israel, era una mujer usada por Dios y cruzó una frontera que ella nunca debió haber cruzado, ni nosotros debemos de cruzar esas fronteras tan delimitadas que están escritas en su palabra, porque nosotros las fronteras, ¿quién nos la da? No es el Señor. Conocer la Biblia, qué me permite, que no debo de cruzar. Cuidado si cruzo este terreno, ¿no? Entonces, Miriam, vemos que ella amaba a su hermano Moisés. De hecho, ella, siendo Moisés un bebé, participó en la salvación del niño cuando fue colocado en esa cesta se dice que de papiro, de un material que le permitió sostenerse sobre las aguas. Fue colocado Moisés en el río Nilo y ella ayudó a eso. ¿Por qué lo hizo? Porque lo amaba, ¿no? La vemos también alegremente danzando. ¿Recuerdan cuando estudiamos el proceso de salir del Mar Rojo, Éxodo 15, y podemos verla alegremente cantando, elevando adoración y gloria a Dios con su pandero? Miriam también se habla que tuvo el honor de ser la primera mujer profetisa del Antiguo Testamento. Fue llamada a ese ministerio también. Y cuando yo veía todas las características de Miriam, pues pensaba en eso. ¿Qué le pasó a Miriam? Lo que nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos, si cruzamos fronteras, si nos dejamos arrastrar. Ahora sí vamos a la cita. Números, capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos sueltos porque ya hemos leído durante las 3 anteriores partes muchos de estos versículos. Entonces vamos a leer primeramente el verso 1. ¿Me lo tenemos? Números capítulo 12, verso 1. Dice así: mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. El verso 2 dice: dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Vamos hasta el verso 10. Dice: cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Dice: por lo tanto, manténgala fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. El verso 15 dice: así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Miriam cruzó la frontera. Y aquí vemos lo que le ocurrió, la lepra, se volvió leprosa. Cuando leemos esos versos, pareciera que el motivo de su descontento, de su molestia, era porque Moisés tomó una mujer cusita, una mujer etíope. Esta mujer era gentil, no procedía del pueblo de Israel. Y pareciera, cuando leemos, si no indagamos un poco y intentamos buscar la intención del Espíritu Santo de lo que realmente pasó con Miriam, pareciera que le faltó simpatía hacia esta mujer y que ese fue el motivo que le hizo expresar esas palabras, ¿no? Ese descontento, esa crítica injusta hacia Moisés. ¿Por qué? Porque Miriam creía que una mujer gentil, cusita, como también se dice, no podía tener el privilegio ni llegarla a considerar como alguien especial. Los judíos han tenido siempre un orgullo y esto se puede ver desde las primeras escrituras, porque si bien ellos, es cierto, ellos fueron escogidos como el pueblo de Dios, pero ellos fallaron a ese compromiso y de ahí Dios le da ese lugar a la iglesia. Ellos tienen orgullo nacional y aquí parece que ese orgullo salió yo digo, esto no lo dice la palabra, una mujer cusita, una gentil, esposa de mi hermano, del líder, del que nos está llevando hacia la tierra prometida. Esto no puede ser, esas son palabras mías, no lo dice la Biblia, pero es lo que yo pienso, todo lo que ella pudo pensar. La aparente excusa que ella dio para proceder como procedió, aunque ese no fue su motivo principal. El motivo por el cual Miriam cayó fue los celos. Celos, hermanos. Los celos son pecado. No podemos tomarlo como algo, ay, yo soy celoso. Una cosa es los celos, otra cosa es el celo. Podemos tener celos, esa no es la prédica. Pero los celos son un pecado.
Y vemos que a lo largo de la Biblia se nos presenta esta situación. Hay muchos ejemplos, yo solamente les tomé 3 a manera de ilustración. Personas que cayeron bajo este pecado tan terrible. A manera solamente de información les digo, el rey Saúl. ¿Qué tenía el rey Saúl? Celos. ¿De quién? De David. Todos recordamos cuando David sale a pelear contra Goliat, ¿no? Y logra vencer al enemigo, al que tenía oprimido al pueblo, y llegan, entonces las mujeres empiezan a cantar. Ese corito que decía, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y Saúl ya ahí empezaron los celos. Ya no veía con buenos ojos a David. Es interesante ver este aspecto. No voy a hablar de Saúl, pero lo que pasa con los celos. Ni voy a entrar en esto porque si no se nos alarga. Pero ¿saben qué pasó? Ustedes leen el versículo siguiente y dice, inmediatamente un espíritu vino a atormentarlo. Después de que los celos fueron manifestados en Saúl, dice, y después un espíritu inmundo venía a atormentarle. ¿Quién le aliviaba? ¿Quién hacía que el espíritu huyera? David, tocando el arpa. Así que cuando yo vi ese aspecto dije, tremendo, los celos le dan lugar a cosas espirituales, a que el enemigo venga y tome lugar y atormente la vida de los cristianos. Otro ejemplo fueron los hermanos de José. Todos lo recordamos, aquí se ha predicado mucho sobre José. Quisieron también matarlo. Así que José tampoco se libró de eso. Y los hermanos cayeron también en este pecado. ¿Saben quién más? El hermano del hijo pródigo. ¿Saben qué dijo el hermano al padre? El hermano mayor le dijo, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Yo he estado aquí todo el tiempo, padre, yo no me he ido, yo he sido el buen hijo, el ejemplar. Y por mí no has matado un cabrito. Ahora viene este sinvergüenza que ha estado revolcándose en el mundo y celebras. Bueno, el hijo pródigo también es un prototipo de nosotros. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Curiosamente hay un detalle. Yo no pude ver todos los ejemplos, pero curiosamente me saltaba un detalle que fueron los menores que fueron víctimas de los celos. Moisés era el menor de los 3, de Aarón y de Miriam. David el menor, José era el menor y el hijo pródigo fue también el menor. Yo soy la menor de una familia y me veo un poquito identificada en esto. No sé qué pasa, pero a veces los menores causan problema. ¿No? Problema para el celoso, no porque tengan problema. Ustedes, los que tienen más de un hijo, podrán ver que a veces dicen, ay, pero a él nunca le dices nada. Y el mayor siempre tiene queja de que el pequeño es el consentido, de que el pequeño es el que le permiten todo. Los celos invadieron el corazón de estas personas y también el de Miriam. Como hemos leído, Miriam no escapó de este sentimiento pecaminoso. Se dice que los celos se hallan en las fronteras de la envidia y la rivalidad. Se hallan en esa frontera. Así que Miriam cruzó, yo creo que 3 fronteras. Cruzó la frontera que le permitió ser celosa, que le permitió ser envidiosa y tuvo rivalidad con su hermano, porque lo hemos visto ya a través de los otros estudios. Su carne fue débil. Cuando tú eres celoso, tu carne está siendo débil, está sucumbiendo ante un pecado, los celos, que no son tan inocentes. Ni los tomemos como algo bueno. Ay, no, yo soy celosa. No, yo celo a veces las parejas, ¿no? Yo soy muy celosa y me dan celos con mi esposo, lo que sea. Eso es un pecado, hermano. Eso es, a no ser que estén dando razón para eso, pero es un pecado. La carne es débil y si la carne no está controlada como nos manda la palabra, entonces vamos a caer en este pecado que cayó en Miriam. La vemos en Éxodo 15, cantando. Aquí la vemos, ¿qué? Criticando. Así que los celos logran callar nuestro canto, nuestra alegría, nuestra danza. Una persona celosa es amargada, triste, ¿no? ¿Cómo ven una persona? ¿Tranquila, con paz? No, siempre está en un estado de inquietud, pues ahí lograron apagar estos regalos que Dios le había dado a la vida de Miriam.
se quedaron callados. En Aserot no vemos que diga, y Miriam tomó el pandero. Y vino la tentación, y vino el mal pensamiento, y Miriam tomó el pandero, danzó, adoró a Dios. Los celos hacen que el alma y el espíritu se deterioren progresivamente. Y aunque nadie se entere, Dios se entera. Así que los celos son un mal mayor, hermanos. Si tú te afliges por el bien espiritual que otro tiene, estás teniendo celos. Si tú te afliges porque un hermano, Dios lo promociona, Dios le bendice, es usado por Dios, estás teniendo celos. Los celos llegan a hacer eso, a afligirnos, a sentir tristeza. En vez de alegrarnos, Miriam no se alegró de que Moisés fuera la autoridad en ese momento, no que fuera la autoridad, todo lo que Moisés había hecho, como Dios usaba a Moisés, no se alegró, se afligió y por eso exclamó lo que exclamó. Así que cuidado, porque no podemos afligirnos. Debemos alegrarnos del bien espiritual de otro o del bien en general de otro. Si eso no sucede, tenemos problemas. Miriam quiso el liderazgo de Moisés, aunque ella tenía liderazgo. Si Dios te ha dado algo, amén, disfrútalo. Dios te va a pedir cuentas por eso que Dios te ha dado. Y deja que el otro haga lo que Dios le ha dado. A veces se dejan de hacer cosas, se dejan de cumplir llamados, se cae en esto por celos, porque estamos más pendientes de lo otro que de lo que Dios nos ha comisionado a nosotros. Miriam tenía una comisión y Miriam, por eso, esa carne que se dejó arrastrar, cayó en algo tan lamentable. Así que si tú ves a tu hermano cumpliendo con su llamado, alégrate. Si ese hermano lo hace con abnegación, con dedicación, con excelencia, con devoción y con todo lo que adorna el llamado que Dios ha puesto sobre alguien, alégrate. No lo critiques. No lo critiquemos, hermano. Hay una tendencia humana a estar criticando siempre, a mirar, como yo le digo, hay una hoja en blanco y miramos el punto negro. No miremos el punto negro de ese hermano. Alegrémonos cuando el hermano está cumpliendo con el llamado. Amén. Alegrémonos, hermanos, porque si no nos alegramos, si nos molesta, si es como una piedra en el zapato, esos son indicios de celos. Debemos alegrarnos con el bien del otro, con la promoción del otro, con lo que Dios está haciendo en el otro, y no estar critique, porque esto hace que se crucen todas esas fronteras. El cristiano no ha sido llamado para criticar. Hay una crítica constructiva, hay una crítica objetiva, como yo le digo. No es decir, yo no vuelvo a decir nada. No, hermanos, hay momentos para todo y hay momentos en que podemos llamar al hermano y decirle, esto lo estás haciendo mal, te aconsejo esto. Pero no estemos criticando y criticando cuando no hay razones de criticar. Amén. Porque ahí estaremos cruzando todas esas fronteras. Porque entonces ya aparece la envidia, aparece la rivalidad. No estamos llamados a rivalizar con nadie. Hay todo un terreno por hacer, hay tanto campo por trabajar y yo me debo dedicar a lo mío, sin sentir rivalidad de nadie, en ningún campo, sea iglesia, fuera de iglesia, familiar, laboral. Esto aplíquenlo en todo, hermanos, porque tenemos una vida no solamente de iglesia. Aquí nos reunimos, pero estamos por todo lado. Amén. Nuestra carpa se va levantando se va poniendo en cada lugar. Santiago capítulo 3, verso 14 al 16 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Hay personas que uno dice, ¿estás haciendo celos? ¿Estás teniendo celos injustificados? No. Yo no tengo. La primera reacción es mentir. Y aquí Santiago dice, no encubran la verdad. La verdad es que posiblemente dentro de nuestros corazones puede haber envidias amargas, ambiciones egoístas en nuestro corazón. Y Santiago aquí dice, no encubran la verdad con jactancia y mentira. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, demoníacas. Es tremendo como describe todos estos comportamientos el apóstol Santiago.
Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es decir, que cuando cruzamos esa frontera de los celos y ella nos lleva a la rivalidad, a la envidia, se empieza a efectuar en nuestros corazones toda clase de mal. Porque estamos dando cabida y por eso vemos que Miriam llegó tan lejos en ese sentido. Pero hay una forma de contrarrestar todo eso. Amén. Pensad en lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en eso pensad. Miriam no pensó en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Ella se dejó arrastrar por los celos y cayó en todo esto. Entonces vino el desorden y en su corazón se anidaron todo tipo de mal. Y es grave lo que pasó con Miriam. Así que el proceso que vivió Miriam en Hazerón nos deja lecciones muy importantes. Llevémoslo en el ámbito iglesia, ámbito familiar, ámbito personal, laboral. Si es así, como dice Santiago, no encubramos la verdad. Debemos venir con arrepentimiento al Señor y decir: Señor, esto me está pasando en el nombre de Jesús. Domino esta carne y pensamos en lo bueno, en lo puro, en lo amable. ¿Quieren saber las lecciones importantes? El pecado deja consecuencias. A veces creemos que nosotros podemos pecar, es decir, portarnos mal con el Señor, hacer lo contrario. ¿Qué es pecar? No obedecer lo que Dios dice en cualquier ámbito de nuestra vida, desde lo más simple hasta lo más complejo. No obedecemos, pecamos y creemos que no pasa nada. Y seguimos en marcha, marchando como cristianos, sin darnos cuenta que todo pecado que cometemos trae consecuencias. Amén. Obviamente que el cristiano no es un pecador contumaz, aunque los hay, hermanos, para mí no son cristianos, que se repite y se repite el mismo pecado. Esa persona no ha nacido de nuevo. Pero hay momentos que en nuestra vida ocurren cosas, le damos cabida al pecado y creemos que no va a pasar nada. Solamente una vez. Bueno, yo me comporto bien, pero bueno, en esta ocasión pequé. Hermano, no pierdes de la salvación por pecar un día. Amén. ¿Cuánto lo consideramos? Hay gente que dice, no pierdes de la salvación por pecar un día. Pero ese pecado que hemos cometido un día cualquiera va a traer consecuencias. Aunque tú no te des cuenta, va a traer consecuencias. El verso 10 dice: cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. 2 preguntas formuló Miriam, de descontento, de crítica. No vemos una pastoral diciendo de Moisés esto. No, 2 simples preguntas, pero llenas en sí de veneno. Su actitud de corazón estaba mal. Y ella pudo haber pensado: aquí no pasa nada. Ven, Aarón, tengo que decirte algo. Esto es lo que yo creo de mi hermano Moisés. Y Aarón, pues sí, ¿no? Porque Aarón era débil de carácter. Y cayó. El que se da cuenta que Miriam queda leprosa es Aarón. Aarón es el que clama. Vemos a Miriam diciendo: Señor, la lepra. No vemos a Miriam reaccionar. Vemos a Aarón. Aarón interpretó la magnitud de la falta que habían cometido, como lo vimos la vez pasada. Y Miriam queda leprosa. Cuando le damos lugar al pecado, quedamos leprosos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, hay muchas citas donde nos hablan de la lepra. Y era una situación que se daba, y fueron instituidas leyes de sanidad para la lepra, pero cuando habían personas que pecaban, muchos ejemplos hay, les venía la lepra, ¿no? Así que en estos tiempos bíblicos, la lepra era un ejemplo gráfico del poder destructivo que tiene el pecado. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Alguna vez les ha salido lepra? Pues no, física. Pero posiblemente hemos estado leprosos sin darnos cuenta, como le pasó en el primer momento a Miriam. ¿Saben cómo aparece la lepra? La lepra aparece por medio de manchas. Cuando la enfermedad se empieza a dar, aparecen manchas. Y es curioso las características que tiene la lepra. Esas manchas, hay una forma, me imagino que Taimi la debe saber, de diagnosticar, y pasa por un proceso, usan alfileres, agua, para ir a la zona afectada y determinar si es lepra o no.
La lepra hace que se pierda sensibilidad. Esas manchas no tienen sensibilidad. Van perdiendo sensibilidad. El pecado, dice la Biblia muchas veces, es una mancha, ¿no? Una mancha. De hecho, todos estábamos manchados antes de Cristo, ¿no? Estábamos leprosos antes de Cristo. Hay un médico cristiano que mostró los efectos de la lepra, muy interesante. Dio una aplicación espiritual. Hay una larga lista, yo solamente tomé 3. Y él dice, de acuerdo a los síntomas de la lepra, hablando clínicamente en lo que es la enfermedad, dice, la lepra inicia con una serie de manchas, como les acabo de decir yo, y estas se presentan con disminución o pérdida de sensibilidad. Lo mismo ocurre con el pecado, hace perder, ¿qué? Sensibilidad. Cuando se va pecando, y vamos pecando, se pierde sensibilidad. El sistema de este mundo está llevando al mundo, a sus habitantes, a esto, a perder la sensibilidad de lo que significa el pecado, de las consecuencias que trae el pecado. Y cuando el cristiano da lugar a los celos, a la envidia, a la rivalidad o a cualquier otro pecado, empieza a perder sensibilidad, ¿no? Ya no es tan malo. Bueno, no es tan grave. Hice esto, pero no es tan grave. Debe ser grave. Mira, fallarle a Dios desde mi punto de vista, creo que cualquier cosa, por insignificante que nos parezca, si la Biblia dice que eso está mal, debe traer a nuestro corazón tristeza. Si no hay tristeza, hermanos, no ha habido arrepentimiento. Si no nos sentimos mal, no ha habido arrepentimiento. Sigue diciendo este médico. Así como la lepra va mutilando las partes del cuerpo, el pecado mutila y separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Separados de Dios. ¿Cómo está este mundo? Separado de Dios. Igual, la lepra separa de Dios. La lepra destruye el cuerpo. El pecado destruye el alma. Puede ser que tú dices, a mí no se me están cayendo los dedos. La lepra, ver un leproso es un poco fuerte. No lo vamos a ver físicamente, hermanos, pero el pecado, celos, envidias, rivalidades, críticas o como se llamen, destruyen nuestra alma. Destruyen el alma. El alma es el centro de todas nuestras emociones. Por eso les digo que cuando una persona es celosa, está completamente su alma abatida, triste, derrotada. Así que este médico, hay muchas más descripciones de él, pero bueno, tomé estas 3 porque me parecieron las más relevantes para lo que estoy hablando. Cuando yo veía esto y cuando yo miraba todo lo de la lepra y el comportamiento que tuvo y cómo Dios reaccionaba cuando la gente, como decir en este caso Miriam, dije, Señor, no es nada casualidad, es que siempre llego a esa misma conclusión. Una de las cosas que a mí más me sorprende la Biblia y me sigue sorprendiendo y ojalá me siga sorprendiendo, que no me acostumbre a ello, es ver que cada detalle de la Biblia está escrito por algo. La lepra para ejemplarizar el pecado. Cuando lo veía clínicamente, lo que pasaba, dices exactamente. No es casual que Dios haya cogido la lepra para ejemplarizar los efectos del pecado sobre la vida. Disminución, pérdida, acaba con la vida interior, con la vida espiritual, el pecado en este caso. La segunda lección, el perdón de Dios no exime de la disciplina. Hay una consecuencia y viene disciplina. El verso 15 dice, así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días. 7 días. Disciplina de Dios. ¿La misericordia de Dios estuvo? ¿La perdonó? Sí. ¿La disciplinó? También. También. ¿Por qué huimos a la disciplina? ¿Por qué no queremos ser disciplinados por Dios? Porque a veces solamente aceptamos el perdón de Dios y no su disciplina. ¿Saben qué? A veces en nuestra vida
Es que si fuéramos más cuidadosos, hermanos, si fuéramos más cuidadosos, si invirtiéramos más tiempo en analizar nuestra vida espiritual y cómo va, podríamos darnos cuenta en muchas ocasiones que a veces estamos bajo la disciplina de Dios y no bajo una prueba, sino bajo su disciplina. Lo sabemos cuando nos indagamos, ¿no? Y miramos y le preguntamos a Dios. Dios es nuestro Padre. Dios se comunica, no tenemos un Padre sordo. Dios contesta a todas nuestras preguntas. A veces no lo hace porque no queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos, más cuando es exhortación. Me gustó cuando José estaba orando y estaba diciendo, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo con la palabra, ¿no? Porque tenemos que estar abiertos a eso, hermanos. Dios perdonó a Miriam, pero hubo disciplina. Su perdón no la eximió de esa disciplina. Amén. Dice que estuvo 7 días fuera del campamento. La disciplina para Miriam consistió en estar sola, separada. Ella no pudo estar con su familia, no pudo estar con su comunidad y estaba en disciplina con Dios. Así que no despreciemos la disciplina. Es terrible que a nosotros nos pasara. Si todo esto se diera tal y como se daba en el Antiguo Testamento, terrible, hermano. Yo creo que pasaríamos más tiempo fuera del campamento. Pero estaba en tiempo de gracia. Pero no abusemos de la gracia. Ella hubiera podido quedar leprosa para siempre. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. Hubiera quedado leprosa para siempre porque es que la crítica de Miriam no iba hacia Moisés. Principalmente Miriam criticó ¿a quién? A Dios. Y ahí está la gravedad. Cuando tú criticas a un hermano, cuando tú criticas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, injustamente, estás criticando a Dios. Cuando criticas algo de lo que Dios le ha dado a esa persona. Así que la falta fue fuerte. Y por eso Dios envía la disciplina. Cuando cometemos una falta, no digamos, Dios perdona, de dientes para afuera. No basta para Dios eso. Debemos de tener un espíritu de verdad, de arrepentimiento, porque para Dios no basta, Señor, perdona. Dios mira el corazón y Él sabe realmente por qué estamos diciendo ese perdón a Dios. No queremos la disciplina de Dios, pero es necesaria. Es tan necesaria, hermanos, tan necesaria la disciplina de Dios. Sí la sabemos enfocar, porque la disciplina de Dios nos entrena, nos deja ver lo que hicimos mal, nos da la oportunidad en ese sentido de reflexionar. ¿Para qué? Para salir y volver a cometer el mismo error, para no cometerlo. Entonces la disciplina nos lleva a eso. Podemos aprender y entender, a conducirnos como Dios pide. Para eso la disciplina. Para que aprendamos y entendamos a conducirnos como Dios quiere. ¿Saben que muchos de los problemas que tienen los cristianos es precisamente porque no quieren aprender ni quieren entender cómo Dios quiere que lleven sus vidas? No sé si fue Jorge o José el que mencionó. Quieren llevar un cristianismo a su manera. Y no es a su manera, es a la manera de Dios. Amén. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Estoy desalentado, tengo mucha disciplina, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si Dios nos está disciplinando, digámosle, gracias, Señor, me amas. Me amas. Los hijos malcriados son el resultado de unos padres que no saben amar. No creamos que amamos al hijo cuando le permitimos todo. No, que hagas, no, que haga lo otro. No, ahí no estás amando como Dios dice que amemos. Así que Dios nos ama y nos disciplina. Amén. No huyamos a la disciplina.
Ahora, preguntemos, esto es una prueba, que esto es una prueba terrible, ay, terrible. Mira a ver si no es que Dios te está disciplinando. Rebobina, ¿no? Rebobina es echa para atrás. Es que el problema es que no analizamos lo que hacemos, nuestros procederes. Si Miriam hubiera analizado lo que estaba diciendo, inmediatamente se hubiera evitado todo esto. Pero no lo hizo, le dio rienda suelta a la carne. Salmo 94, versos 12 y 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. Bienaventurado. Es decir, estemos dichosos cuando el Señor nos corrige. Y en tu ley lo instruyes. Eso es lo que queremos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser instruidos por la ley de Dios. Amén. Para hacerle descansar en los días de aflicción. Aún en medio de esa disciplina, Dios nos corrige y nos hace descansar. ¿Saben qué es diferente cuando tú recibes disciplina y no sabes por qué? Pero cuando estés disciplinado por Dios, dice acá, descansar en los días de aflicción. La disciplina nos lleva obviamente a una aflicción de espíritu, ¿verdad? Estamos pasando un proceso, pero Dios nos hace descansar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos está corrigiendo porque nos ama. Amén. La tercera lección que nos trae esta enseñanza. El pecado de la crítica injusta hace que el resto no pueda seguir avanzando. Esto sí que es grave. Por culpa de Miriam, el pueblo se tuvo que detener. El verso 15, la parte B dice, y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar el viaje. Se quedaron detenidos ahí. Yo no sé cuánto tiempo pasaron. Sé que fue más de 7, les dije al comienzo, porque 7 días fue el tiempo de disciplina para Miriam. Así que más de 3 millones de personas, imagínense ustedes la situación. Crítica. Por esta Miriam, aquí nosotros detenidos. Si queremos llegar a la tierra prometida y por ella estamos detenidos. ¿No somos así a veces? Somos así. La crítica evita el avance. En una iglesia, en una familia, en nuestra relación con Dios, la crítica impide que familias avancen, hermanos. Eso es muy complicado. La crítica impide que líderes avancen. Moisés quedó detenido. ¿Por quién? Por culpa de su hermana, por una crítica injusta. Y todo esto vemos la gravedad de haber caído en esa falta. Hasta que no se resolvió el problema de Miriam, Dios lo resolvió. El pueblo quedó ahí, estancado, quieto, y no podían hacer nada, sino esperar y esperar. Yo no sé si cuando el Señor le dijo esas palabras al Moisés, el pueblo fue consciente de que iba a pasar 7 días solamente. Porque ya les digo, a veces personas caían bajo el efecto de la lepra y morían así. La crítica detiene el avance, hermanos. No critiquemos. Amén. No critiquemos porque va a detener el avance del reino de los cielos. ¿Recuerdan qué pasó en Ai? ¿Recuerdan cuando Josué recibe la orden de ir a conquistar? ¿Qué pasó en Ai? En Ai, acá coge el anatema. Y también el pueblo no puede seguir avanzando. El pueblo no pudo conquistar Ai porque hubo uno que pecó y se detuvo más de 3 millones de personas por una persona. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Por una que criticó injustamente se detuvo el avance. La última lección, hermanos, nos trae esperanza. Amén. Es hermoso ver la misericordia de Dios. Nos trae esperanza. Si nos hemos descarriado, tranquilos. El Señor mismo nos va a mostrar el camino de regreso. A Miriam se lo mostró. Si tú has caído en estos pecados tan horribles, la crítica, la murmuración, la rivalidad, los celos, Dios quiere mostrarnos el camino de regreso, siempre. Dios no es un Dios que nos va a castigar y nos quiere condenar. Dios quiere nuestra salvación. A Miriam se lo mostró. Y vemos en la última parte del verso 15, dice, Miriam volvió, fue admitida de nuevo. Miriam no se quedó aislada. Miriam fue perdonada y restaurada. Amén. Perdonada y restaurada por Dios. ¿Cuántos necesitamos ser perdonados y restaurados? ¿Cuántas cosas hacemos que nos hace caer en ese estado
de estar apartados porque cruzamos fronteras que no son permitidas cruzar. Dios es misericordioso. Dios quiere restaurarnos. Dios nos quiere perdonar. Obviamente que si tu corazón se endurece, si tu corazón no muestra o da indicios de arrepentimiento, Dios no va a hacer nada. Dios restaura y perdona al alma que se arrepiente. Si mi corazón sigue diciendo, no, esto es muy injusto, lo que yo estoy... No, si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor y entendemos lo que es verdaderamente arrepentimiento, Dios va a perdonar y a restaurar. Necesitamos ser perdonados por Dios y restaurados. Si tú has caído en algún pecado, Dios quiere perdonarte y Dios quiere restaurarte. La crítica es un pecado horrible y su disciplina en este caso, o en nuestro caso, llegó o puedes llegar a ser muy dura, hermano. No fue fácil para Miriam verse aislada. Por eso les digo, si trasladáramos eso a nuestro contexto, imagínense nosotros separados. Y si alguien nos viera, si yo voy caminando, estoy leprosa y José me lo encuentro en el pasillo, yo tengo que inmediatamente decir, inmunda, inmunda, para favorecer que él no sea contagiado. Imagínense ustedes nosotros viviendo en ese contexto. No fue fácil para Miriam. Amén. Las consecuencias y la disciplina fue dura. Pero aún así ella aceptó el trato de Dios. Nosotros debemos aceptar el trato de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar el trato de Dios? Dios quiere en todo tiempo restaurar y perdonar nuestra vida. Hemos sido perdonados. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, nuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados. Pero le fallamos a Dios, hermanos, muchas veces. Seguimos marchando, como aquí no pasaba nada. Dios sí se ha dado cuenta. Dios sí se ha dado cuenta. Él quiere perdonar y restaurar. Miriam, yo me imagino que en esos 7 días, Miriam reflexionó. Miriam conocía a Dios, amaba a Dios. Y pudo en esos 7 días indagar, analizar, examinar su corazón y todas sus acciones para darse cuenta lo que había hecho. Así que no dejemos que esto nos pase a nosotros, hermanos. No permitamos que los celos, las envidias, las rivalidades invadan nuestro corazón. Van a llegar, sí, van a tocar. Van a tocar. Inmediatamente pongamos ese pensamiento a los pies de Cristo. Inmediatamente, en vez de empezar a criticar ahí con tu mente o en compañía de otros, levanta canto para Dios. Alaba. Coge la Biblia y léela. Ora. Si luchas con ese pecado de los celos, ora y ayuna. Porque los celos atan. Hay patologías en cuanto a esto. Patologías clínicas. Los celos llegan a querer acabar con la otra persona. Y obviamente que un cristiano no va a coger a matar a otro. Pero y dentro, lo que se mueve dentro, no estamos matando al hermano con todo eso que pensamos. Así que Dios nos ayude. Miriam fue de vuelta, amén. ¿Cuántos decimos amén? La última, vamos a quedarnos porque es la esperanza. El cristianismo es esperanza, amén. Su vergüenza fue quitada, Miriam fue restaurada y por eso a Miriam, esto fue un bache, como yo digo, ¿no? Un bache en la vida de Miriam. Porque lo poco que se habla de Miriam es bueno. Este fue el bache de Miriam, pero Dios Dios decidió que quedara registrado para nosotros, aprendiéramos a no caer en esto. Miriam recibe honores en la Biblia. Se dice que fue enterrada cuando muere, y esto, según los estudiosos, pues nos muestra esto, un personaje que la Biblia quiere destacar. Destacó, que eso me encanta, destacó lo malo también y lo bueno, pero cierra sus días destacando como un personaje. A los ojos de Dios, bien, recuperado, restaurado, perdonado.
porque eso fue un episodio. Ahora, si eso se repite y vamos siguiendo de marcha y vemos que Miriam otra vez, bueno, eso sería otra cosa, pero eso no lo dice la Biblia, hermanos. Por lo tanto, no vamos a pensar en eso. Miriam debe sumarse, hermanos, a la lista de las mujeres fuertes que contribuyeron a la liberación de Israel. Así la debemos de ver. Es decir, que cojamos de Miriam lo bueno. Y lo malo lo aprendemos no para criticarlo, para evitar caer en esto. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Tú quieres ser un cristiano fuerte? ¿Quieres ser un cristiano que ayuda y contribuye para la liberación de muchos más? Amén, ¿no? Ese es el propósito que tenemos aquí. No le demos lugar a la crítica injusta. No le demos lugar a los celos, no le demos lugar a la rivalidad ni a las envidias. ¿Cuántos decimos amén? Y que seamos recordados y vistos desde el cielo como cristianos que contribuimos para que el reino de los cielos avance. Que cristianos que nos alegramos con el llamado de aquel, con lo que hace oramos por ese hermano, nos gozamos por lo que está haciendo. Amén. Ese es el llamado nuestro. No nos pongamos en el papel de impedir el avance. Nunca te pongas en ese papel, hermano, porque estarías cayendo en un pecado muy grave. Aquí estamos hablando no de un grupito de personas, aquí hablamos de la iglesia de Cristo, sea aquí o en cualquier parte del mundo, lo que Dios ama. Por quien Cristo murió en la cruz fue por su iglesia. No impidamos el avance de la iglesia por la crítica. Amén. Si hay alguien que viene a criticar, cállalo en el nombre de Jesús, pero no te hagas partícipe. La crítica le gusta a la carne. No alimentemos la carne. Amén. Si Miriam y Aarón hubieran hecho esto, Miriam le llegó la promotora, Aarón no hubiera sido cómplice y Moisés no hubiera caído víctima de esto. No estamos llamados a criticar, estamos llamados a edificar, a construir, a entender que este asunto es de Dios, no de hombres. Amén. Que avanzamos en el reino de los cielos y somos instrumento para eso porque hemos entendido que la iglesia costó la vida de Cristo, que no es cualquier cosa. Y cuando nos ponemos en esa brecha de la crítica, de la murmuración, de por qué tú, y porque el otro no, estamos impidiendo el avance. Y eso es muy delicado, hermanos, muy delicado. Hemos sido víctimas de eso. Ahora, que Dios nos libre de ser los promotores, de avanzar tanto en este pecado. Que Dios nos libre. Amén. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y con reverencia vamos a orar en esta mañana. Fuera de sus fronteras quedamos leprosos. ¿Cuáles son esas fronteras? La Biblia nos las enseña. No podemos permitirnos cruzar hacia el otro lado porque pecaremos gravemente contra Dios y contra nuestra propia vida. Señor, ayúdanos a no caer en este pecado. Si hemos caído, Señor, pedimos ser perdonados. Yo pido al Espíritu Santo que ahora mismo esté interviniendo en vuestros corazones y en el mío. Yo hice ese examen de conciencia cuando terminé de preparar la palabra. Y hoy te invito a que tú lo hagas. Que le permitas al Espíritu Santo indagar ahí en tu corazón. Si alguna vez has participado de las críticas, de los celos, de las rivalidades. Si has estado en calidad de cómplice o de promotor. Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de, Señor, perdóname. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, nuestras mentes. Quita toda amnesia, todo olvido que nos impida ver las veces que hemos cometido este pecado y que hemos seguido marchando como si nada.
creyendo que Dios está. Dios se levantó. Dice que la presencia de Dios se levantó del tabernáculo, porque Dios no habita en medio de la crítica. Tú puedes creer que Dios está contigo. Y posiblemente lo que tenemos es lepra. Estamos bajo disciplina de Dios y creemos, mira, estoy pasando por esta prueba tan difícil. Miremos las consecuencias de nuestros actos. Pidámosle al Espíritu Santo si no lo entendemos. Si no entendemos, si no comprendemos cuál es la voluntad del Señor, digámosle, Señor, yo tal vez actué en esta ocasión así o estoy actuando así. Dios mío, ayúdame a ver esto como un pecado, a aborrecerlo, a ver la gravedad que tiene para mi vida, estar metida en este tipo de pecados, saltarme las fronteras que tú no me has permitido nunca saltar por el bien de mi propia vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. En esta mañana pedimos tu intervención en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Corazones endurecidos que no quieren darse en cuenta del pecado que se está acarreando. Ayúdanos, Señor. No queremos ser como Miriam, Señor. Si hemos sido alguna vez, perdónanos, Señor, perdónanos cuando nos prestamos para esa crítica injusta, cuando fuimos promotores, levantamos juicios sobre personas que tú has escogido, sobre familias, sobre líderes, sobre los que sean. Aquí no hay distinción. Ayúdanos a entender que cuando lo hacemos estamos criticándote a ti, estamos criticando tus disposiciones, tus propósitos, tus llamados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Sabemos que todos un día fuimos leprosos. Y los evangelios nos relata cuando Jesús sana a un hombre con lepra. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero. Y dice que quedó sano. Cristo quiere siempre sanarnos de la lepra. Si la hemos cogido en algún momento, o hasta hoy ignorábamos que posiblemente el proceso que estamos pasando es porque estamos contaminando nuestra vida con el pecado. El Señor hoy nos dice, quiero sanarte. El Señor sana al que quiere ser sanado. El que no quiere, el que cree que está perfecto, ahí Dios no hace nada. Pero nosotros queremos que tú hagas, Señor. Si queremos ser sanados. El Señor le dijo, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús a este leproso, o a este ex leproso, porque se lo dijo después de que fue sanado. En cambio, preséntate delante del sacerdote y deja que él te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. Me gusta lo que le dijo el Señor Jesús después de que fue sanado. Preséntate delante del sacerdote. Deja que Él te examine. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Él es el que nos va a examinar. Él es el que se va a encargar de decirnos, estás limpio, estás sano. Él. No pongas en tu boca palabras que Cristo no te ha dicho, pero sí anhela lo que Él quiere hacer, es sanarnos, restaurarnos, perdonarnos. Él nos va a examinar. Todos los días de nuestra vida nos examina. Cuando caigamos en algún tipo de estos pecados, dejemos que sea Él el que nos examine. Amén, hermanos. Que sea Él. No nuestro yo, no es nuestro autopropio concepto de sí mismos. Dejemos que Cristo nos sane, que Él nos examine. En toda oración que elevemos al cielo, yo creo que esto nunca debe faltar. Dios, examina mi corazón y muéstrame si hay pecado en él. Pecado oculto, pecado que a veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes. No debe faltar eso. Día a día, Dios examina mi corazón. Díselo ahí, Dios examina mi corazón.
porque sí quiero ser sanado. El Señor nos dice, ¿quieres? ¿Quieres ser sanado? Y nuestra respuesta debe ser, sí quiero. Pero un sí quiero frío, sino un sí quiero con entendimiento. Quiero ser libre de esta atadura. Quiero ser libre de este pecado. Si quiero, Señor, porque tú moriste en la cruz para mi salvación, para mi libertad, para darme la victoria. Y si queremos, Señor, queremos recibir todo lo bueno que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.